Pues ahora le aprecio mucho al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien acaba de regresar de Washington de una reunión en donde pues por lo menos se habló de la necesidad que es fundamental de atender el problema del narcotráfico de un modo conjunto. Este es un tema que se ha venido arrastrando y que cambia, depende del humor del gobierno del presidente de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Que unos presidentes dicen, como Clinton, como Obama, no, el problema es mutuo porque nosotros tenemos el consumo de drogas, y otros como Trump que dicen, no, pues la bronca es el muro, ¿sí? Entonces, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Joaquín, quiero saludar a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Gracias. A ver, ¿se logró algo en esta reunión o siguen empecinados en ignorar que, pues, mientras haya demanda de drogas, que Estados Unidos es el mayor mercado del mundo, seguirá habiendo oferta? Mira, Joaquín, sin lugar a dudas, de verdad son muy importantes estas reuniones. Es la segunda reunión de alto nivel. La primera fue en Miami, allá en mayo. Sí. Y ahora esta que se dio en diciembre. Y yo creo que más de lo que se dice afuera, lo que se plantea en la mesa, lo que conversamos, la verdad es que habla de entendimiento, de cuál es el problema. No es echarnos culpas, que es lo que hemos definido desde la primera vez que nos reunimos. No es decir, es que allá se siembra y nosotros decir allá se consume. Es asumir que hay un problema y que cada quien tiene que hacer su parte. Y vamos avanzando. La verdad es que ya ha superado que por primera vez haya habido el reconocimiento de ellos a que el problema mayúsculo es el consumo que se tiene cada vez más grande allá en los Estados Unidos. Bueno, pues cómo parar a estas organizaciones delictivas transnacionales. Y hablamos de muchos temas y algunos que nos importan mucho. Hoy fue el tema del tráfico de armas. Sí. Y cómo camina el recurso cuando se da la venta de la droga en Estados Unidos, provenga de donde provenga, y cómo regresa a los cárteles, y particularmente en México. Porque si no tenemos información unos de otros, entonces no podemos no podemos llegar hasta las últimas consecuencias en la detención, no solamente eso, sino en la eliminación de sus rutas económicas, rutas territoriales a las organizaciones de crimen organizado. Por eso son tan importantes, porque sí hay acuerdos de fondo y porque así lo establecimos en esta última reunión que tuvimos. Sí, a ver, porque secretario Osorio, la verdad es que sí, así como hay una red que lleva desde vamos a poner la frontera de México, sí, que es lo que nos interesa, la droga desde esa frontera hasta el último callejón del último pueblo, del último condado de Estados Unidos, es una enorme red de distribución. Hay una enorme red de distribución para que desde el último callejón, del último pueblo, del último condado, del último rincón de Estados Unidos, regrese el dinero. Sí, Joaquín, mira, le das en un punto fundamental, porque hasta donde yo sé, todavía no se maneja la compra de droga por medio de tarjeta, sí, de tarjeta electrónica. Entonces es cash, es dinero en efectivo. Eso es lo que es una realidad. Y entonces, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Cómo lo limpian? ¿Cómo lo trasladan? ¿Cómo llega nuevamente o a México o a otros países para fortalecer qué? El crimen organizado, el terrorismo, las amenazas que tenemos para todas las naciones. Entonces, si no tenemos esa información, que estimamos que ellos sí la tienen, entonces poco podemos avanzar pues acá podemos seguir deteniendo a los grandes capos, pero si no detenemos toda su ola delictiva, pues difícilmente vamos a poder tener los resultados que ambos nos estamos planteando. Esto del crimen organizado, secretario Osorio, me lleva al tema de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso, que ha recibido críticas de la ONU, de la OEA, de la CNDH, que está revisando si es constitucional o no, y de grupos que afirman que se ha militarizado el país y que se ha establecido, se llegó a decir en el Congreso, coordinadores de la oposición al PRI, que este era un golpe de Estado. Híjole, creo que esas aseveraciones son verdaderamente un riesgo. Yo creo que hablan de diferentes realidades. Los que recorremos el país, los que vemos los problemas que están teniendo las entidades respecto no solamente al crimen organizado, sino al delincuentes en su conjunto, que lesionan, que afectan la vida y el patrimonio de la sociedad, son cosas totalmente diferentes. Y lo que menos queremos
es militarizarlo, Joaquín. Lo que queremos es regular hoy lo que se tiene en las calles. ¿Qué se tiene en las calles? Por las circunstancias, por la debilidad institucional que contigo he platicado muchísimo, sí, que tienen los estados y muchísimos municipios para enfrentar al crimen, a los delincuentes. Bueno, están soldados marinos y policía federal. Esta ley, yo la pienso diferente. Es una ley que le da certeza a los ciudadanos, para que sepan cuándo llegan los militares, los marinos y la policía federal a un estado, y que también regule qué es a lo que van, y sobre todo, la temporalidad, que no puedan quedarse allá, que se obliguen los estados a hacer la tarea que tienen que hacer y que hoy no se está haciendo para combatir a los criminales. Ahora, porque aquí lo que está pendiente, lo hemos visto, es que los gobernadores, bueno, lo que hemos hablado ya de las culpas, los alcaldes a los gobernadores y los gobernadores al gobierno federal, pero a la gente le vale lo que tú y yo sabemos, quién sea, la autoridad o el gobierno es uno solo. Es el gobierno, son los jueces, son los ministerios públicos, son los policías, son los alcaldes, son los gobernadores, son los secretarios, es el presidente. Lo que tenemos que ver es la realidad que hay. Y la realidad hoy es que efectivamente la ciudadanía dice, dótenme de seguridad, hoy no la tengo, y entonces dice gobierno, y gobierno somos todos, pero también hay responsabilidades constitucionales, Joaquín, y lo que decimos es que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Desde el gobierno federal tenemos a la policía federal en las mejores condiciones. El ejército se sigue preparando bien y la marina también. Por eso estamos apoyando y de la mejor manera a las entidades. Pero las entidades tienen que hacer su trabajo, porque si no, pues luego parecería lo cómodo que se vaya a hacer el trabajo que les corresponde a ellos. Y los municipios están en las mismas condiciones respecto a sus estados. ¿Qué estamos planteando nosotros? Mira, ya que no se pudo hacer después de varios años de pedir una ley para un nuevo modelo de policías, me refiero a las policías estatales únicas, y que no hubo acompañamiento, no consideraron que es importante, o sea, la seguridad no es tan importante, y no se pudieron poner de acuerdo en el Congreso. Bueno, lo que vamos a dar a conocer en los próximos días es cómo está cada entidad respecto a sus corporaciones, y que ahí todo el mundo pueda observar quién sí capacita, quién sí regula, quién sí profesionaliza a sus policías, cuántos policías faltan por estado, y los están preparando o no los están preparando, cuáles son las debilidades institucionales de cada estado. Esto se va a hacer público para que todo el mundo no solamente conozca, sino también exija a cada uno de sus ámbitos de gobierno que cumpla con su responsabilidad. O sea, no podemos estar nosotros solamente acá en el señalamiento, sin que desde lo local, donde está el problema mayor, se asuma la responsabilidad. Y esto lo saben los gobernadores, lo hemos platicado con ellos, saben que es un estudio que viene de sus propios datos, de su propia información, y por supuesto con investigación que tenemos nosotros a la mano. Entonces cada entidad sabrá sus debilidades y en qué tiempo tendrán que ponerse al corriente, y eso, bueno, pues yo creo que es la mejor certeza de que podemos avanzar en el tema de la seguridad. Lo que pasa es, pues, a este gobierno hoy le quedan, hoy estamos aquí a 18, pues le quedan 11 meses y 18 días, ¿no? O 12 días, perdón. Sí, Joaquín, pero la seguridad no puede ir a partir de periodos de gobierno ni de partidos políticos. La seguridad tiene que ser a partir de compromiso de Estado. Y el compromiso de Estado lo complementamos todos los ámbitos de gobierno. Y ahí es cuando, pues te voy a decir a ti, X Estado, tienes que formar a tantos policías, tienes que hacerlo en tantos meses, tienes que profesionalizar, mira, tus controles de confianza están así, no has podido liquidar a los que ya tenías que liquidar, que no pasaron los controles de confianza, no pueden estar en la calle, no les das prestaciones, el salario que perciben los policías es como de 4,000, que ese es el promedio a nivel nacional, y deberían de estar por lo menos en 10,000, una y otras cosas que hay que señalarles y que la sociedad se entere, para que sepan quiénes tienen compromiso y quiénes no, porque también te debo decir que en algunas entidades sí están haciendo su chamba, pero en otros tantos absolutamente no. Ahora, dime una cosa, no sacaron ni lo del, bueno, antes era mando único, pero no sacaron ni lo del mando mixto, apenas aprobaron y empujones, una consulta, otra consulta, ¿sí? Como si no estuviera sobrediagnosticado el caso. Bueno, por eso es muy importante, yo creo que ya lo conocen los legisladores, yo personalmente se los llevé, les dije qué es lo que no funcionaba en su famoso mando mixto, porque iban a generar un problema mayor al que ya tenemos. Yo les decía
decía, las recomendaciones se las dejé, eran 3 hojitas que les dejé desde hace ya varios meses que me invitaron a la Cámara de Diputados, y ahí estuvieron todas las fracciones parlamentarias, les dije por qué no funcionaba, pero pues ahora es bien importante, si vamos a seguir en lo mismo, o sea, que sean los estados y los municipios los que tengan que ver con el tema de seguridad, bueno, pues entonces que cada quien vea lo que le hace falta y que se comprometa a la conformación de estas instituciones de seguridad, porque si no, entonces sí rebota el tema de la de seguridad interior. Nosotros lo que decimos es, cumplan con lo que se tiene que hacer, aquí está, y darles ahí sus condiciones que tiene cada entidad, y si lo cumplen, entonces, obviamente, pues la Policía Federal, el Ejército y la Marina podrán retirarse de las entidades. Ya no tendrán ninguna necesidad de estar allá porque tendrán fortalezas las entidades. Bien, a ver, Miguel Ángel, ¿me dejas hacerte una pregunta personal? Sí, claro, siempre. Sí, gracias. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo sentiste? Tú fuiste el que estaba más arriba en las encuestas del PRI. ¿Cómo te sentiste cuando el PRI nominó a José Antonio Meade? Te lo he dicho y hoy te lo quiero volver a repetir. Soy un hombre de convicciones, soy leal a mis principios, soy un hombre congruente, y perdón que lo hable en primera persona, y quiero hacerlo con mucha humildad, y la congruencia se refleja siempre en las acciones, en lo que uno hace. Y a partir de que tomó la decisión mi partido, me has visto pues ahí en apoyo y participando para que, como militante de un partido político, nos vaya lo mejor posible. Eso es lo que habría de decirte hoy todavía mi carácter de secretario de Gobernación, que es muy importante dejarlo claro. No quiero que mañana me empiecen a decir que estoy haciendo promoción política, ¿no? Él aquí, José Antonio Meade, aquí en este estudio sentado, se refirió a la vieja relación que tienen desde que tú eras gobernador de Hidalgo. Sí, es correcto, ahí nos conocimos, él era subsecretario, y por supuesto reconocí de él y de los que eran secretarios en su momento, y después él como secretario, todo el apoyo para que a mi estado le fuera bien, y la verdad es que sí nos fue muy bien, y de ahí nació una relación más que allá de lo institucional y política, sino lo personal. Y eso que había un gobierno panista, un presidente panista. Sí, por supuesto, sí venía. A mí me tocaron 2 gobiernos panistas, el de Fox y el del presidente Calderón. Y sobreviviste, caracho. Oye, a ver, dime, cuando se habla del PES, este partido Encuentro Social, se le identifica contigo, y ahora resulta que se alía con Morena de Andrés Manuel López Obrador, e incluso Andrés Manuel López Obrador dice que ese partido que digo que es confesional, pues no hay ninguna contradicción con Morena. Bueno, en primer lugar, te quiero repetir, la lealtad es un principio que guía mi quehacer político, siempre lo ha sido y así seguirá siendo. Y yo soy militante de un partido político y no soy dueño de ningún otro. Así que estoy ajeno completamente a las decisiones que tomara este partido o cualquier otro. En donde yo soy un activo militante y por supuesto como miembro de algunos órganos de decisiones, ahí estaré siempre. Sí, lo digo porque hay quien ha señalado, mira, claro, el PES, que es creación de Miguel Ángel Osorio Chong, se fue con Morena y porque Osorio no está cerca de Meade. Lo sé, Joaquín, pero mira, de estas y de otras seguramente seguirán comentando en el futuro, y por eso creo que lo que debo buscar es que vean mi comportamiento, mi actuar, mi congruencia, y eso alejará a todos estos que son felices comentando o queriendo generar divisiones. Yo lo que genero es unidad, y yo lo que genero es acuerdos. Eso es lo que me ha movido toda mi vida. Supe que tuviste un encuentro muy cálido, bueno, como siempre, hasta donde yo sé, con el presidente Peña Nieto. Sí, una relación que siempre se ha dado en términos institucionales como secretario de Gobernación, pero también de amistad de hace muchos años. Entonces no hay nada de lo que han querido algunos señalar, ni lo habrá. Yo seguiré cumpliendo con mi responsabilidad. He sido secretario de Gobernación por más de 5 años, en una tarea compleja, difícil, y yo la seguiré asumiendo hasta que el presidente no indique otra cosa, a fin de entregar los mejores resultados para la gobernabilidad
y también seguir trabajando en apoyo a los estados para la seguridad. Ya sé que esto no es una decisión tuya, sería del presidente de la República, claro, si tú estás de acuerdo, pero el PRI va a publicar su convocatoria para senadores y diputados federales en la primera semana de enero, y para entonces tendrían que renunciar los aspirantes a un escaño o una curul. ¿Tú cómo te ves? Mira, me veo primero cerrando el año, que es bien complejo. Para algunos es fin de año, para otros no lo es tanto, porque pues hay muchas situaciones que hay que ir resolviendo, y aquí estaré. Saben todos que yo difícilmente me alejo de esta responsabilidad, y así seguirá siendo. Y esperar siempre, lo dije, hacia el otro, y ahora pues el fin de año me permitirá repensar las cosas y tomar las mejores decisiones, junto también con las decisiones que tome el partido. Bien, y por último, ¿tienes algún comentario sobre la amnistía que ofreció, yo ya no lo tengo claro en algún momento, Andrés Manuel López Obrador a los jefes del crimen organizado? Mira, lo único que yo referiré al tema es, de verdad, se han puesto a pensar del otro lado de la banqueta. ¿Cuál es el otro lado de la banqueta? Se han puesto a pensar en los miles y miles de personas que perdieron la vida por estos criminales. Se han puesto a pensar en la drogadicción que han llegado a ocasionar en muchas familias, de los miembros de estas familias, estos delincuentes. Se han puesto a pensar el patrimonio que han perdido también por todos los lados del país gracias a estos delincuentes. Ahora, amnistía o acuerdo. Entonces, ¿de qué lado se está de la sociedad? Ese sería mi comentario, Joaquín. Bien, Miguel Ángel, pues te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada en este 18 de diciembre, y te mando un saludo y nos veremos en enero. Muchísimas gracias, Joaquín. Un saludo a todo el auditorio. Los mejores deseos de salud. Lo demás se da solito. Así es, ya con salud uno se encarga de lo demás, ¿no? Así es. Gracias, Miguel, te mando un abrazo. Y gracias. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.